El término inglés gypsy se origina de Egyptian, que es la abreviatura de egipcio. El término español gitano y el francés gitán tienen etimologías similares ya que se derivan del griego, y esto significa también egipcio en latín. Este apodo se debe a la creencia errónea que ambos grupos eran egipcios itinerantes. Tradicionalmente, al ser gente itinerante, no todos los grupos gitanos son considerados tan nómadas como los Kalbelia que actualmente viven en el estado indio de Rajastán. Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico, esotérico y espiritual. Mi nombre es Moisés Guzmán y si eres nuevo al canal, aquí vamos a aprender de varios temas de interés. Lamento mucho mi ausencia en el podcast y redes sociales. Poco a poco estoy encontrando mi ritmo nuevamente. Esto de comenzar una empresa conlleva muchas juntas, mucho tiempo invertido y estas últimas semanas se me ha complicado un tanto grabar podcast y pues también los videos para TikTok e Instagram. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron y mando un saludo y un fuerte abrazo a Jessica Romero que me escucha desde Ciudad de México y me mandó este audio. Hola Moisés, mi nombre es Jessica Romero, soy de Ciudad de México. Me gustan mucho tus podcasts, son temas todos súper interesantísimos y me gustaría mucho que hablaras, por favor, de los pueblos gitanos, su persecución, su origen y por qué han sido perseguidos, y también de la simbología en distintas culturas y del mago Merlín. Son temas muy interesantes que escucharlos de tus investigaciones sería muy genial. Buen día. Gracias, Jessica. Y realmente los 3 temas que mencionas son muy buenos. Sin embargo, para no hacer el episodio muy largo y no revolver temas, hoy veremos el de los pueblos gitanos. Pero en episodios futuros te prometo hablar sobre la simbología en distintas culturas y el mago Merlín, ¿te parece? Y a ti que me escuchas, te invito a mandarme un mensaje por Instagram y decirme qué tema te gustaría escuchar en tu podcast. Los gitanos. Se dice que tienen poderes místicos de adivinación y hechicería. Su temperamento apasionado y su personalidad reflejan ese espíritu indomable. Y las leyendas dicen que por su amor a la libertad, a menudo los impulsa a cometer actos delictivos mientras se pasean en sus caravanas de un pueblo a otro. Han sido acusados de propagar enfermedades, de secuestrar niños, traición, asesinato. Algunos expertos dicen que son las mismas acusaciones, a menudo dirigidas a los judíos, pues se remontan a cientos de años. Y la doctora Abigail Rodblat Bardi escribe en The Gypsy, a Trope in Victorian and Modern British Literature, que el pueblo romaní, o los gitanos, han sido retratados con tendencias criminales y ocultistas siniestras y asociados con robo y astucia. En la literatura y música europeas, las mujeres romaníes han sido retratadas como seductoras, extravagantes, muy ruidosas, sexualmente disponibles, exóticas, misteriosas. Y estos estereotipos han perdurado a lo largo de los años y han trascendido las fronteras geográficas, culturales y sociales. Hollywood y el cine europeo también han promovido estas características con fines estrictamente comerciales, al mismo tiempo que establecen la imagen de las mujeres gitanas como arquetípicas tentadoras y hechiceras. La realidad, sin embargo, es muy diferente a las leyendas que a lo largo de los siglos se han creado sobre ellos. Los gitanos, como a veces se les ha llamado,
son descendientes de dos personas distintas que comenzaron a emigrar el subcontinente indio en algún momento por ahí del año 512 de la Era Común. Son los romaníes, alternativamente también los llaman Rom o Roma, y estos hablan idioma romaní, y los Dom o Domarí, que hablan el idioma en peligro de extinción Domarí. Ambos son grupos étnicos indoarios que originalmente migraron principalmente a Europa y las Américas desde las regiones de Rajastán, Haryana y Punjab de la India actual, aunque hoy en día se pueden encontrar en todo el mundo. El término inglés gypsy se origina de Egyptian, que es la abreviatura de egipcio. El término español gitano y el francés gitán tienen etimologías similares ya que se derivan del griego, y esto significa también egipcio en latín. Este apodo se debe a la creencia errónea que ambos grupos eran egipcios itinerantes. Tradicionalmente, al ser gente itinerante, no todos los grupos gitanos son considerados tan nómadas como los Kalbelia que actualmente viven en el estado indio de Rajastán. Por lo tanto, grupos romaníes como los Romanichal Travelers of England y los gitanos de España se han vuelto menos nómadas a lo largo de los años. Y muchos viven en comunidades más pequeñas en el sur de Gales, al noreste de Gales, las fronteras escocesas, y por supuesto los gitanos españoles pues viven por toda España. Si bien comparten la misma bandera adoptada en 1971 por el Congreso Mundial Romaní, se les considera grupos étnicos diferentes, con costumbres diferentes, y rara la vez se mezclan. Hoy en día los Dom, también llamados Domi o Doms, se encuentran principalmente dispersos por el Medio Oriente, África del Norte, el Cáucaso, Asia Central y todavía partes del subcontinente indio. Su población se estima que es alrededor de 2.2 millones y la mayoría de su población vive en Turquía, Egipto, Irak e Irán. Se pueden encontrar grupos más pequeños en Afganistán, en Libia, Túnez, Argelia, Marruecos. También están en Sudán, Jordania, Siria y otros países de Medio Oriente y África del Norte. Los romaníes, por otro lado, son un grupo mucho más grande, con un total de entre 18 o 20 millones de personas, lo que los convierte en una de las minorías étnicas más grandes de Europa. Mientras que el 70% vive en Europa del Este, más de 1 millón de romaníes viven en los Estados Unidos y otros países de las Américas. Los romaníes son únicos en el sentido de que nunca se han identificado con un territorio o país. No anhelan una patria lejana de la que podrían haber emigrado sus antepasados. No tienen un concepto de soberanía nacional, sino que se identifican con ese ideal de la libertad, que no está conectada con un lugar de nacimiento o tierra de origen. Y esta noción de desapego nacional quizás se haya formado pues por este hecho de carecer de una historia escrita. Sus orígenes e historias se han transmitido de generación en generación a través de leyendas que a menudo se contradicen entre sí. Hasta finales del siglo XVIII, las teorías sobre el origen del pueblo romaní eran en el mejor de los casos teóricas. En 1782, el profesor de lingüística alemana Johann Christian Christoph Rüdiger pudo establecer la conexión entre el idioma romaní y el indoestaní. Más tarde se comprobó su hipótesis que mostraba que los romaníes compartían un origen común con otras lenguas indoarias del norte de India. Recientemente se ha establecido también una conexión adicional entre el romaní y el singalés. Este es un idioma que se habla en Sri Lanka. El pueblo gitano de España pertenece al grupo ibérico Cale, que también está presente en menor número en Portugal y en el sur de Francia, y son conocidos por un fuerte sentido de identidad y cohesión debido a un sistema de valores compartidos
conocido como las leyes gitanas. Y estos códigos sociales exigen que los gitanos de Cale mantengan sus círculos sociales limitados a los suyos propios, y a menudo practican la endogamía o la práctica de casarse dentro de su grupo étnico. Se cree que llegaron a la península ibérica por ahí del 1415, y durante los 300 años siguientes los gitanos estuvieron sujetos a una serie de distintas leyes para expulsarlos de España. Los asentamientos gitanos se disolvieron y los residentes se dispersaron. A veces se requería que los romaníes se casaran con personas no romaníes y se les prohibía usar su idioma y sus rituales. En 1749 el gobierno organizó importantes redadas para deshacerse de la población gitana. Los romaníes fueron arrestados, encarcelados, aunque el gran descontento de la población en general obligó al gobierno a liberarlos. Ninguna otra forma de arte es más descriptiva de la cultura gitana en España que el flamenco. Y la palabra flamenco se aplica al canto, al baile y guitarra que utilizan e interpretan los artistas gitanos. Si bien gran parte de la información sobre el origen de esta forma de arte se ha perdido en la historia, lo cierto es que Andalucía es su lugar de nacimiento. Mediados de los 1700, mediados de los 1800, la popularidad del flamenco aumentó hasta el punto en que se crearon escuelas que enseñaban esta forma de arte ahí en Cádiz y Sevilla. Fue entonces cuando el baile y canto flamenco se convirtió en un elemento permanente en los salones, los bares, escenarios de esa época. Podríamos decir que la edad de oro del flamenco se considera entre 1869 y 1910. Hablemos ahora de los calvelía o gitanos cobra. Con una tradición de encantamiento de serpientes y comercio de veneno que se remota a más de un milenio, los calvelías también son conocidos como calvelillas y son una tribu romanís nativos del estado de Rajastán, del norte de la India. Sus antepasados cautivaron la imaginación de la realeza y los estadistas con los trucos que realizaban con las serpientes. Y estas actuaciones luego se convirtieron en espectáculos públicos en las ferias y bazares locales por los que viajaban. Son conocidos por una forma de danza también conocido como calvelilla, que ha evolucionado con el tiempo y está íntimamente ligada a su estilo de vida e historia. La calidad hipnótica y emocional de la danza abarca movimientos serpentinos y reptilianos que representan a las cobras, en las que se especializan en encantar o hechizar. De hecho, el nombre calvelía significa los amantes de las serpientes, y desde la antigüedad, los calvelillas se han trasladado con frecuencia de un lugar a otro, y lo hacen mientras los hombres cargan cobras en canastos de caña, y las mujeres cantan, bailan y piden limosna. Veneran a las cobras y abogan por su preservación. Se especializan también en eliminar de manera segura cualquier serpiente que ingrese a alguna casa, y una vez que atrapan al reptil, lo llevan lejos del pueblo sin matarlo. Son un grupo marginal en la sociedad que vive fuera de las aldeas, que residen en campamentos improvisados llamados deras. Los calvelías suelen mover sus campamentos de forma nómada, creando un círculo que repiten al final de cada ciclo. Como fuente alternativa de ingresos, son expertos en fauna y flora local, con la que elaboran remedios herbales que venden a la gente de los pueblos que visitan. Vamos a hablar sobre los sentimientos antigitanos, y se le conoce con diferentes nombres: anticiganismo, antirromanismo, romanifobia o sentimiento antirromaní. Sin embargo, todos describen el mismo tipo de hostilidad, de prejuicio, racismo o discriminación dirigido a los pueblos romaníes y a los grupos itinerantes no romaníes de Europa, a los que también se hace referencia como gitanos. Algunos de los grupos itinerantes no romaníes de Europa son los Yenish, los viajeros irlandeses,
los viajeros indígenas noruegos y los holandeses. El anticiganismo se remota a cientos de años, especialmente en Europa, y algunas de las hostilidades y abusos dirigidos a los romaníes en Europa son estos. 1530 en Inglaterra se les prohibía la entrada al país y los que vivían ahí se les dio 16 días para salir. El castigo para aquellos que no salieran era confiscación de sus propiedades, encarcelamiento y deportación. 1554 se cambia a 30 días y los que no cumplían eran ejecutados. 1538 en Moravia y Bohemia se creó la legislación antirromaní. 3 años después fueron culpados por una serie de incendios en Praga. La Dieta de Augsburgo declara que asesinar gitanos no era un crimen, lo que dio pie a una matanza enorme de gitanos. 1660 en Francia, Luis XIV les prohibió residir en el país. Ese mismo año los gitanos que vivían en Portugal eran deportados a Brasil. 1749 en España, redadas organizadas se constituyeron para deshacerse de la población romaní. 1770, nuevamente en Moravia y Bohemia, Joseph I declaró que todos los romaníes hombres mayores serían colgados sin ningún tipo de juicio previo. Las mujeres y jóvenes eran azotados y desterrados. Adicionalmente, se les cortaba la oreja derecha en Bohemia y la izquierda en Moravia. Un año después se enmendó el decreto que las mujeres romaníes fueran ejecutadas y los niños eran enviados a hospitales para educarse, entre comillas. En la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 500,000 romaníes fueron asesinados por genocidio. Al igual que los judíos, los metían en los guetos y campos de concentración. Se estima que el 25% de la población romaní pereció durante este periodo. En el siglo XX en Europa hubo restricciones donde se les prohibía hablar su idioma o tocar su música. En Checoslovaquia se les prohibió seguir su estilo nómada. En los 1900, Alemania deportó miles de romaníes a Europa Central y al este de Europa. A principios del siglo XXI, los romaníes que intentaban migrar se les negaba la visa en Europa y Canadá. En 1990, cuando se disolvió Checoslovaquia, los romaníes quedaron sin ciudadanía. La historia de persecución de los romaníes, o gitanos como se les conoce, es muy triste. Y así hay muchos grupos donde se les segrega y discrimina por su color, sus creencias, su manera de vida. Creo que cada persona es única y nadie es superior a nadie. Mientras sembremos amor, creo que podemos balancear ese odio que existe en el mundo. Espero este episodio te haya gustado y haya sido informativo. Gracias por acompañarme aquí y espero poder agarrar mi ritmo y grabar episodios más seguido. Si aún no me sigues, te invito a hacerlo. Encuéntrame en Instagram y TikTok, Facebook como Sabiduría Oculta. Pasa a saludar, a pedirme algún tema que te gustaría escuchar. Y recuerda, la mejor manera de apoyar el canal es con 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Gracias, te mando un fuerte abrazo y que esta semana te acerque más a tus objetivos para que tus sueños se cumplan. Que así sea. Hasta la próxima semana.